la presentación, aguánteme. Buenos días, muchachos. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Ya por ahí el viernes les subí las actividades del tema número 1, les subí las diapositivas, alguien me preguntó que si era todo resumen, ya por ahí en los comentarios les dije cómo estaba la situación. Ya voy. Listo, confirmen por favor si pueden visualizar la diapositiva, muchachos. Sí, profe, se ve. Ok, la otra, ¿no me escuchan cortada el audio o se oye perfectamente? Porque siento que hay problemas. Se oye bien. ¿Sí está bien? Sí, poquito. Ok, muy bien, entonces déjame. No, creo que esté bien. Bueno, vamos a ver. Como quiera, si no me escuchan o algo, me avisan, o si se llega a perder la conexión, también me avisan. Ok, entonces, la clase pasada hablábamos sobre lo que era, pues, la vibración mecánica, sobre la importancia. Disculpa, no te entendí. No, tú dices no te. Sobre la importancia que tenían, pues, justamente las vibraciones mecánicas al momento de poder diagnosticar el estado físico, el estado operativo de un equipo, de una máquina. Pero yo no puedo hablar sobre un equipo, una máquina, si no hago un estudio o un análisis de vibración. Eso que vimos en la vez pasada del Fluke 805 y el Fluke 810, pues tiene toda una razón de ser. Hay una ciencia detrás de eso. ¿Cuál ciencia? Pues justamente esto, ¿no? La ciencia de las vibraciones mecánicas que se derivan de la mecánica. Entonces, vamos a hablar sobre cantidad de grados de libertad. Vamos a hablar sobre una definición formal. Dice ahí que, dice el autor, el Rao, esto no lo digo yo, dice que los grados de libertad es el mínimo de coordenadas independientes, y ahí les subrayé, coordenadas independientes, requerido para determinar por completo todas las partes de un sistema en cualquier instante t. ¿Vale? Esto define la cantidad de grados de libertad de un sistema. Por ejemplo, si nosotros tenemos un péndulo que tenemos ahí a la imagen del lado izquierdo, pues nosotros sabemos que esta longitud L depende, obviamente, de las coordenadas Y y de las coordenadas X. Este péndulo de masa M, pues ustedes saben que si yo quiero conocer el peso, pues nos basta con multiplicar el valor de esa masa por la gravedad, la aceleración gravitacional. Y también sabemos, esto lo vieron en dinámica, con respecto a la posición de equilibrio, la altura máxima lo pueden encontrar con esta función, que está en función de ¿quién? Pues en función del ángulo teta. Entonces dice aquí grados de libertad, coordenadas independientes requeridos para determinar por completo todas las partes de un sistema en cualquier instante t. Es decir, coordenadas independientes. Al hablar de coordenadas, aquí tenemos tres. Tenemos a teta, tenemos a y tenemos a X. Esas son las coordenadas. Si yo quiero posicionar este objeto en el punto 1, ya sea que yo dé la coordenada Y y X, o simplemente de ¿quién? El valor de teta. Pues, ¿qué quiere decir? Que estas son valores dependientes. ¿Por qué? Porque yo necesito dos coordenadas para poder posicionar esta bolita de esta pequeña partícula. Entonces, dice coordenadas independientes, entonces teta no depende de nadie. Teta es únicamente un valor, puede ser en radianes o en grados, para poder posicionar esta partícula. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este es un sistema de un grado de libertad. Por ejemplo,
Textualmente dice, si el movimiento del péndulo simple se puede formular o en función del ángulo teta o en función de las coordenadas cartesianas X y Y, lo que les acabo de comentar. Como saben, en el curso de dinámica, si se utilizan las coordenadas X y Y para describir el movimiento, notarán que estas coordenadas no son independientes, es decir, están relacionados entre sí mediante la siguiente expresión. Entonces, si yo quiero saber la longitud de la cuerda que sostiene ese péndulo, basta con elevar la suma al cuadrado de los dos, de las dos posiciones, tanto de X como de Y, ¿sale? Donde L justamente es la longitud de la constante del péndulo. Entonces, como lo podrán notar, la única coordenada independiente que se puede emplear para describir la posición del péndulo es ¿quién? Justamente lo que les decía, es teta, ¿sale? Por eso se dice, entonces, como la coordenada independiente nada más es una, en este caso teta, por eso se dice que es un sistema de un grado de libertad. ¿Sale, vale? Ok, otro ejemplo. Ah, caray, alguien está entrando, permítanme. Listo. Otro ejemplo, por ejemplo, un mecanismo de manivela, corrediza y resorte. Estos mecanismos son muy comunes en las aperturas de ventanas, de compuertas, etcétera. Si se fijan ahí, si yo les preguntara a ustedes, observen este sistema. ¿Cuántas coordenadas independientes necesito yo para poder posicionar este elemento? Entonces, ahí se alcanzan a ver, está X y está ¿quién? Está teta. Entonces, ese tipo de desplazamientos o movimientos, si tú le das un valor de teta, tú puedes mover este mecanismo en ese sentido. Si tú mueves a X, en este caso puedes moverte en X, también lo puedes desplazar. ¿Qué significa? Que ambos, ya sea que des teta o X, cualquiera de los dos son coordenadas independientes, por lo tanto es un sistema de un grado de libertad. Para la corredera, notarán que se puede emplear tanto la coordenada angular teta como la coordenada X para describir el movimiento. Entonces, por eso dice acá, grado de libertad. Coordenadas independientes requeridas para determinar por completo todas las partes de un sistema en cualquier instante de tiempo t. Pues aquí puede ser tanto X como X. Obviamente, ambas tienen que estar en función de t. ¿Vale? Por ejemplo, vean la figura del inciso B. Aquí ven un valor K. ¿Qué va a ser K? Para que lo vayan tomando nota. K es la rigidez. Profe, ¿y qué chingados es la rigidez? De entrada sabemos, bueno, de entrada les comento, la rigidez es la capacidad que tiene un resorte para poder soportar cargas. ¿Vale? Capacidad que tiene un resorte para poder soportar cargas. X, pues no es otra cosa más que el desplazamiento. Es el desplazamiento. Y M, pues ya lo saben, es la masa. Entonces ahí, por ejemplo, observan cuántas coordenadas pueden ver ahí ustedes. Pues se alcanza a apreciar únicamente, está presente ¿quién? X. Es decir, únicamente en ese sentido, yo puedo, o piensa que vas a estirar o vas a comprimir ese resorte, tú lo puedes estirar, tú lo puedes, definir, pues, dándole una coordenada independiente, en este caso nada más, X. Si me preguntan qué unidades tiene la rigidez, unidades de carga, por unidades de formación. Pueden ser newton metro, pueden ser unidades aquí le voy a poner unidades de fuerza sobre unidades de longitud. Fuerza puede ser, ya saben, puede ser newton o puede ser libra. En cuanto a longitud, puede ser metro, puede ser milímetro, puede ser pulgada, puede ser no sé, centímetros, por ejemplo, también, ¿no? Como lo aprecian, se puede usar la coordenada lineal X para especificar el movimiento. Entonces, con estos ejemplos, pues, quiero dar a entender, pues, ¿no? Que
Un grado de libertad es el número de movimientos, inclusive en mecanismos, número de movimientos posibles. Igual aquí. Entonces, el número de coordenadas independientes que yo necesito para poder describir o posicionar una partícula. ¿Sale? Ok, por ejemplo, si tenemos un sistema que está bajo una carga torsional, pues ahí lo pueden ver, ¿no? Para hablar sobre una torsión, yo necesito un valor de teta. Esa teta, pues, es una coordenada independiente, por lo tanto, es un sistema de un grado de libertad. ¿Ok? Todos estos son sistemas de un solo grado de libertad. Y bueno, si tenemos, así como vimos un sistema de un grado de libertad, que es lo que vamos a estar trabajando en las 4 unidades que vamos a estar viendo ahorita, bueno, a lo largo del semestre, pues no significa que sean las únicas, que todos los sistemas son de un grado de libertad, no. Hay, de hecho, otra vez vamos a ver con los conceptos de continuo y discontinuo. Pero bueno, aquí, por ejemplo, sistemas con 2 grados de libertad, por ejemplo, el sistema masa-resorte, tenemos una coordenada independiente y aquí tenemos una coordenada independiente. Es decir, yo puedo posicionar esta masa y esta masa. Yo puedo posicionar estas dos masas en función de sus coordenadas independientes. Igual acá, acuérdense que J significa momento polar. Igual también cuando tenemos un elemento torsor, aquí tenemos número de coordenadas independientes, pues tenemos 2, tenemos tanto θ1 como θ2. En el ejemplo C, ¿cuántas coordenadas independientes tenemos? Ya sabemos que esta y esta dependen, porque sabemos que L es directamente proporcional a la suma de estos dos, es decir, existe una dependencia. Por lo tanto, el número de coordenadas independientes sería ¿quién? Z y X. ¿Cuántas coordenadas independientes son? En los 3 ejemplos son 2. Por lo tanto, es un sistema de 2 grados de libertad. Por ejemplo, sistemas con 3 grados de libertad. Arriba tenemos un sistema de 3 masas con 3 valores de coordenadas independientes. ¿Cuáles? Está X1, está X2, está X3, así con sus valores de rigidez. ¿Sale? Entonces, por eso son sistemas con 3 grados de libertad. En el caso de este sistema, tenemos θ1, θ2, θ3. Es decir, 3 valores de teta nos está dando a entender que es un sistema de 3 grados de libertad. Igual acá tenemos 3 torques o momentos. Tenemos θ1, θ2 y θ3. Dice, para figuras A y C se puede utilizar las coordenadas X y, bueno, 1, 2, 3 y θi, que son 1, 2 y 3, para describir el movimiento. Entonces, para el inciso B, θi, que puede ser 1, 2 y 3, especifican las posiciones de las masas. Es decir, tú puedes posicionar esto, es lo que les explicaba hace ratito, tú puedes posicionar las masas en función a sus ángulos. Entonces, habiendo más de un ángulo necesario para poder definir dónde está esa masa, pues es el número de grados de libertad que se tiene en el sistema. Ok. De acuerdo a estas 3 diapositivas que acabamos de ver, ¿sí les queda claro qué son los grados de libertad? Es decir, cómo identificarlos. Y es sencillo, número de coordenadas independientes para poder definir la posición de una partícula. Y entiéndase como partícula un objeto X de X forma y de X valor de masa. ¿Me expliqué, chamacos? Reviso los chats. Ok, entonces todos dicen que sí. Muy bien. Va que va. Ok. En ese sentido, hay 2 tipos de sistemas en mecatrónica, muchachos. Son los sistemas discretos y los sistemas continuos. Dice, por medio de una cantidad finita, es decir, bueno, aquí déjame borrar aquí, ¿por qué? Porque borrar. Cantidad finita, ¿qué significa? Cuando escuchan la palabra finita, es algo que se puede contar.
algo que tú puedes decir, ok, n igual a 3, 4, 5, 6. Es decir, se pueden describir cuando se tiene una cantidad finita de grados de libertad. Por ejemplo, esta es una cantidad finita cuyos grados de libertad son 3. ¿Ok? Cuando se tenga una cantidad finita, se puede describir el movimiento vibratorio. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tienen una infinitud de grados de libertad? Cuando se tienen muchos grados de libertad, chamacos, pues es un número complejo de grados de libertad, es decir, n grados de libertad. Un ejemplo, por ejemplo, sería que nosotros tenemos una pequeña barra empotrada en una superficie, en una pared, y que si nosotros le aplicamos una carga aquí, una carga de X valor, se va a deflexionar, se va a deformar. Entonces, tú puedes transformar un sistema de este tipo que pudieras decir, bueno, yo pudiera decir que es un sistema simple ¿cómo se llama? Un sistema simple de un grado de libertad. Eso es lo más factible. Pero si te vas punto por punto, punto por punto, punto por punto, pues vas a tener deformaciones hasta XN. Entonces, se haría más complejo el estudio. Por eso es que muchas de las veces se utilizan equipos de computadoras o equipos de cómputo para simular modelos matemáticos que involucren vibraciones mecánicas. Dice, como la viga tiene una infinitud de puntos, es lo que les comentaba, de masa, se necesita una infinitud de coordenadas para especificar su configuración de deflexión. ¿Cómo conocemos la deflexión de acuerdo a la mecánica de materiales? Con delta. ¿Vale? Dice, la infinitud de coordenadas define la curva de deflexión. Así entonces, la viga en voladizo o en cantilever, también se le conoce, tiene una infinitud de grados de libertad. En el caso práctico, la mayoría de los sistemas de estructuras y máquinas tienen miembros deformables, es decir, elásticos, y por consiguiente tienen una infinitud de grados de libertad. ¿Qué le está dando a entender aquí el autor, muchachos? Le está dando a entender que cualquier equipo o máquina que esté en operación tiene o va a tener una infinitud de grados de libertad. Entonces es muy complejo analizar un sistema mecánico, un equipo pues, que está operando con un grado de libertad. Sí, es bastante complejo, por lo mismo que nos dice aquí el autor. Son grandes cantidades de elementos que se tienen que considerar o coordenadas independientes para poder definir una vibración mecánica como tal. Pero bueno, por algo se tiene que empezar. Dice, los sistemas con una cantidad finita, es decir, n se puede contar, de grados de libertad se conocen como sistemas discretos, o también conocidos como de parámetro concentrado. Y los que cuenten con una infinitud de grados de libertad se conocen como sistemas continuos o distribuidos. En ese sentido, muchachos, entonces, ¿qué significa? Que nosotros vamos a estar trabajando con sistemas discretos. ¿Por qué? Porque en las primeras 4 unidades vamos a trabajar con un sistema de un grado de libertad. Ya en el tema 5, lo que les decía, en el tema 5, nos piden que trabajemos con 2 sistemas de 2 grados de libertad. Entonces, imagínense la complejidad de esto, ¿no? Entonces, pocas palabras, vamos a trabajar con sistemas discretos. ¿Vale? Por aquí les puse un ejemplo, ¿no? una clásica, aunque no viene en el, ¿cómo se llama? En el temario, sí me gusta hablar sobre una clasificación de la vibración. Entonces aquí vamos a clasificar la vibración de manera libre y de manera forzada. ¿Qué es cuando? Se lo voy a platicar rápidamente. ¿Cuándo se tiene la vibración libre, muchachos? Cuando, por ejemplo, yo jalo esta pequeña partícula, llega a un cierto valor,
la suelto y empieza a vibrar de manera libre, sin, imagínense si no hubiera resistencia de nada, pues estaría vibrando todo el tiempo, ¿no? Estaría desplazándose o teniendo ese movimiento, ¿sale? Ahora, ¿qué es una vibración forzada? Nosotros tenemos una vibración forzada siempre y cuando estemos forzando a que el sistema esté vibrando. Chinga, profesor. O sea, ¿cómo? Sí, o sea que yo tengo que estar aplicando una carga todo el tiempo para que pueda estar vibrando u oscilando. Profe, y ejemplo de esto, pues de hecho, todos los equipos, muchachos, que están en las empresas son de tipo de vibración forzada. ¿Por qué? Porque emplean una forma de energía, ya sea, por ejemplo, los motores de combustión interna. ¿Cuál sería la forma de energía? Pues sería una energía química, producto de una combustión. Pues ahí se hace los 4 tiempos que ya conocen, vieron por ahí en termodinámica. Se hace lo que es la combustión y ahí la energía química se transforma en movimiento angular, y ese movimiento angular, a través del diferencial, se genera un movimiento rotacional. Cuando, por ejemplo, se tiene una compresora, ¿qué forma de energía es para poderlo echarlo a andar? Pues es eléctrica. Cuando tienes un motor eléctrico, vaya una redundancia, pues también se ocupa energía eléctrica, pues, para poderlo echar a andar. Eso es una vibración forzada, porque estás forzando a que se tenga se tenga una vibración, o se tenga pues sí, pues una vibración, pues vaya. Es que me quedé pensando en este concepto de la resonancia. Dice, si la frecuencia de la fuerza externa coincide con una de las frecuencias naturales del sistema, ocurre una condición conocida como resonancia. Esto es esto, muchachos. Cuando la frecuencia de operación, cuando esta relación de frecuencias es igual a 1, es decir, si tú despejas la frecuencia es igual a WN, es cuando se presenta este fenómeno de resonancia. Ese fenómeno de resonancia, hasta hace unos años era no muy estudiada. No era muy estudiada y yo por ahí, de hecho, no sé si lo tengo aquí. No lo tengo. Permítame tantito. Ahí generalmente siempre me gusta hablar sobre sobre un puente. Ya va, escuchen. Vamos a ver. Fíjense, puente de Tacoma, efecto de resonancia. Quizá, entre otras cosas, el puente de Tacoma fue la más espectacular arpa eólica de la historia. Por desgracia, su primera actuación estuvo destinada a representarse solamente durante unos 4 meses. Durante ese tiempo fue un puente precioso pero un poco extraño. Incluso antes de acabarse de construir, la gente ya observaba su peculiar comportamiento. Y era porque, incluso con brisas suaves, el puente se ondulaba. Algún tiempo después, uno de los humoristas locales empezó a llamarlo Gertrudis Galopante. Y por razones realmente obvias, el nombre cuajó, por lo menos, hasta el 7 de noviembre de 1940. Por entonces, al igual que ahora, Seattle y Tacoma eran 2 ciudades muy aficionadas al deporte. Durante 4 meses fue un deporte regional cruzar el puente conduciendo un coche en un día de viento. Mientras unos aseguraban que era común ir montados en una montaña rusa, otros se quedaban muy desconcertados al ver desaparecer de su vista el coche de delante. ¿Qué
Queda por saber hasta qué punto se hubiera hecho popular este deporte o en qué medida se habría extendido por el país. El 7 de noviembre de 1940 el viento era relativamente moderado, unos 64 kilómetros hora. Apareció una nueva forma. El puente, más que ondularse, empezaba a enroscarse. Un viento de 64 kilómetros por hora no era demasiado fuerte, pero sí fue bastante para hacer que el puente se retorciese violentamente. Y a las 11 de la mañana, el puente cayó. Los investigadores estaban perplejos. Un puente que había sido construido con las mejores técnicas de ingeniería de la época, quizás el mejor puente del mundo, no era un puente del que pudiera esperarse un derrumbamiento. ¿Qué había podido pasar? Theodor von Karman, profesor del Caltech y pionero de la aerodinámica moderna, apareció con la respuesta. Su explicación acerca del desprendimiento de torbellinos y las oscilaciones resonantes no fue universalmente popular entre los ingenieros de la construcción. No obstante, como pudo comprobarse en el túnel de pruebas, en el Caltech y en la Universidad de Washington, la explicación de von Karman era correcta, y desde entonces ningún gran puente se termina sin haber pasado antes la prueba del túnel de viento. Ok, chamacos, ese es un ejemplo muy claro de lo que es pues el efecto o fenómeno de resonancia. Miren, ahorita todavía no lo voy a, ahorita a lo mejor no saben qué es omega. Este valor, omega, que lo vamos a ver más adelante, se le conoce como frecuencia de operación o frecuencia operativa. Vayan tomando nota. Esa frecuencia omega, esa frecuencia, son las revoluciones por minuto que tiene un sistema. Por ejemplo, un motor eléctrico, por ejemplo, de un HP, ya te dice las revoluciones por minuto. Ejemplo, no sé, un motor eléctrico de un HP, hoja técnica. Sí le estoy compartiendo mi pantalla, ¿verdad? Técnica. Sí, profe. Bueno, porque Sí, si no, sí. Muy bien, muchachos. A ver. Aquí está un ejemplo. Vamos a ver esta imagen. Dice motor eléctrico. Aquí está. Dice aquí, revoluciones por minuto 3000. Es decir, da 3000 giros por cada 60 segundos. Es decir, todos los equipos que están bajo vibración forzada van a tener este valor. Por ejemplo, hablamos de los coches. Muchos de los coches traen sus tacómetros. Tacómetros, por ejemplo, de, no sé, de camioneta. Imágenes. Unas millas por hora, son velocímetros. ¿Dónde está? Pero acá está, miren.
Bueno, vamos a ponerlo así, abrir imagen, una pestaña nueva. Ahí está. Es decir, algunas camionetas, hasta algunos coches traen esos dos medidores, tanto el del tacómetro como el velocímetro. Y el odómetro es el que marca el kilometraje. Pero bueno, ya ustedes saben que, por ejemplo, las revoluciones por minuto le llaman el ralenti, que si al encender un coche, ustedes saben que ese tacómetro se eleva tantita las revoluciones por minuto con el objetivo de lograr la temperatura operativa del motor. Después de que logra la temperatura y que está lubricándose por completo ese motor, esa aguja vuelve a bajar hasta las revoluciones correctas. Conforme tú vas acelerando y moviendo los cambios, pues esas revoluciones van aumentando, van bajando. ¿Pero qué son esas revoluciones? Pues justamente esas revoluciones por minuto. ¿Quién te mide esto? Pues la del cigüeñal. Acuérdense que el cigüeñal tiene un desplazamiento angular. Pues ahí está ese sensor. Pues, ¿qué quiere decir? Que es una vibración forzada. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien, ¿sale? Regresando a esta parte, ¿no? Entonces, ¿qué es la frecuencia natural? WN. La WN es justamente lo que les acabo de comentar, frecuencia natural. En este caso, el puente de Tacoma tenía un valor de omega. Pues la frecuencia natural fue la del medio. En este caso, ¿quién? El viento. Entonces, ¿qué sucedió? Que tanto que hubo una igualación de frecuencias. Por lo tanto, hubo el fenómeno de resonancia. Y cuando hay este fenómeno de resonancia, las amplitudes se vuelven máximas. La amplitud va aumentando, pues. La amplitud va creciendo hasta volverse una amplitud máxima y es cuando se presenta la falla. Inclusive por ahí se ponen a investigar un poquito más sobre la resonancia. Fue objeto también de derribar aviones caza, aviones de combate. También presentaron este efecto de resonancia. ¿Por qué? Porque la vibración en una de las alas, junto con la del viento, que estaba en el exterior, esas frecuencias se igualaron y tronaron y se fracturó el ala, por lo tanto el avión cayó. Y bueno, ese fenómeno de resonancia, les repito, no era muy estudiado hasta hace unos años, mediados de los 50, y de esto dio origen a los famosos túneles de viento. Esos túneles de viento, muchachos, tienes que hacer un objeto a escala y someterlo. Bueno, son grandes ventiladores, déjenme ver que esa es la ventaja que tenemos con la distancia, con la educación a distancia, porque puedes dar ejemplos rápidos, ¿no? De acuerdo a la red. Ejemplo, ándale. Por ejemplo, cuando quieren saber, por ejemplo, no, mira, aquí está mira, está más chido este. Cuando quieren ver, por ejemplo, cómo se va a comportar un perfil aerodinámico, en este caso de la Fórmula 1, pues lo que hacen primeramente es eso, ¿no? Primeramente hacer la simulación en un equipo de cómputo, de dinámica de fluidos computacional, y después llevarlo a escala y someterlo a un túnel de viento. Mira, esto es lo que están viendo aquí ustedes, que inclusive por ahí se los comenté yo en vibraciones mecánicas, en análisis de fluidos. Todas estas líneas son vectores que representan a cargas de presión y de velocidad. Entonces, los puntos rojos son las zonas de mayor impacto, de mayor presión, vaya. Entonces, por eso estos alerones, les decía en clase, estos alerones, su única función es mantener estable este vehículo. Por ejemplo, los coches, es lo que les decía yo, por ejemplo, antes los vehículos, si se acuerdan, eran totalmente cuadrados. No habían perfiles de velocidad. Por ejemplo, los aviones, para romper el viento, también tienen perfiles totalmente aerodinámicos. Pues todo eso lleva una ingeniería, pero bueno, yo quiero que vean, son los túneles de viento. Miren, aquí no están explicando de lo que es. A ver. Aquí está. Túnel del viento. Es probable que nos venga a la cabeza imágenes de aviones dentro de una habitación, o bien
un entorno mucho más lúdico en el que, por ejemplo, la gente puede flotar simulando la física de caída en paracaídas. Sin embargo, un túnel del viento sirve para eso y mucho más. Nos hemos acercado al campus de Villaviciosa de Odón, de la Universidad Europea, donde tienen uno en funcionamiento para poder probarlo. Existen varios tipos de túnel del viento, aunque en esencia todos vienen a ser un lugar donde se puede controlar en cierta medida la velocidad del viento en algunas zonas. De esta forma, se pueden calcular luego las fuerzas que ejercen sobre los objetos que se encuentran en su interior. La velocidad del viento en algunas zonas. De esta forma, se pueden calcular... Fíjense, muchachos, ¿qué aparece aquí? 5.6 Hertz, es decir, ciclos por segundo. Ahorita, omega, esta omega que aparece aquí, esta, equivale a 2 veces el valor de pi por esa F que aparece ahí. ¿Vale? Aguas con este dato también. Regreso al video. Calcular luego las fuerzas que ejercen sobre los objetos que se encuentran en su interior. Como decíamos, la industria aeronáutica es el principal mercado de este tipo de herramientas, dado que, en definitiva, el principio básico del vuelo depende en gran medida de la sustentación o fuerza vertical hacia arriba que generan las alas cuando pasa el aire por ellas. Sin embargo, también hay otros campos como la automoción, la arquitectura o incluso el deporte, donde tiene mucho sentido realizar un análisis del comportamiento del modelo que tengamos entre manos al pasar el viento. La automoción está ligada en concepto a la aeronáutica, dado que la aerodinámica tiene mucho que decir en los automóviles, y es que la resistencia que genera el aire es un valor importante en el consumo de los mismos, además del caso de los coches o motos de carrera, donde la carga o apoyo adicional que generan sus carenados en las ruedas marca la diferencia a la hora de tomar una curva a mayor o menor. Fíjense aquí, miren, ¿se acuerdan que en fluidos hablábamos sobre la capa límite? Chequen ahí la parte del casco, la parte de cómo el viento está golpeando. Motos de carrera, donde la carga o apoyo adicional que genera... Observen cómo se mantiene aquí y aquí hay un rompimiento. A eso se le conoce como capa límite. Carenados en las ruedas marca la diferencia a la hora de tomar una curva a mayor o menor velocidad. El segmento del deporte también está empezando a utilizarlos para mejorar la postura, por ejemplo, sobre la bici en el ciclismo. El modelo de túnel del viento de la Universidad Europea es abierto, es decir, hay un intercambio de aire entre el interior y el exterior y eso hace posible tests hasta ciertas velocidades. Para llegar a conseguir velocidades más elevadas es necesario un control de presión y temperatura del interior del túnel. El túnel del viento que hemos podido probar es una canalización de aire que en planta tiene forma de cero. Hay 2 secciones de medición, una de grandes dimensiones donde se pueden probar modelos más grandes a menos velocidad y otra sección más pequeña donde la velocidad del viento a su paso es más elevada. Debido a las dimensiones de este túnel en su interior, tienen que utilizarse modelos a escala. Dentro del túnel se puede observar un ventilador de grandes dimensiones que mediante su giro absorbe el aire de la zona de medición grande y lo impulsa hacia la zona de medición pequeña. Bueno, ya por ahí se puede dar cuenta. Los túneles de viento pues son de gran importancia en el momento pues de estudiar cuestiones que tengan que ver con que ofrezcan menos resistencia al viento. Entiéndase como resistencia al viento. Antes les decía yo, los vehículos eran cuadrados, no importaba la resistencia al viento. ¿Por qué? Porque la velocidad o el desplazamiento, sí, la velocidad de estos vehículos no eran muy veloces, inclusive muchos eran todavía movidos a base de vapor. Entonces no había tanto relajo con esto de la aerodinámica, pero conforme se fueron aumentando las velocidades, hubo la necesidad de empezar a meter ingeniería, de darles perfiles de velocidad mejores para que se ofrezca menos resistencia al viento. ¿Por qué? Porque resistencia al viento se traduce a que yo necesito más carga para poder romper el viento, para poder desplazar. Ejemplo, no es lo mismo que yo traiga un traje de por ejemplo, de velocistas, o a que traiga una chamarra así grandota. Es decir, ¿por qué? Porque ofreces más resistencia con la chamarra que con un traje de velocista. Es decir, te vas a poder desplazar más rápido con menos trabajo, es decir, menos potencia. Porque recordemos que la potencia está en función del trabajo, que es una forma de energía, por unidad de tiempo.
¿vale? Entonces, regresemos. Entonces, espero que sí les haya quedado claro este concepto de resonancia, ¿no? Y nosotros, muchachos, de hecho, lo vamos a ver más adelante en las materias. Les puedo comentar que nosotros, porque va a decir, bueno, profe, ¿cuál es la recomendación? Te dice, yo no lo digo, lo dice el autor, que te dice que tú tienes que trabajar en equipos mecatrónicos cuya relación de frecuencias esté mucho mayor a la raíz de 2. Es decir, que la frecuencia operativa debe de ser mayor, igual, sobre todo mayores, a 1.4142 veces la frecuencia natural. Es decir, debe de haber una diferencia, pues, entre las frecuencias. Debe haber una diferencia. Mientras más grande sea este valor, chamacos, es mejor. Tu equipo va a trabajar de manera operativa mejor. ¿Por qué? Porque mientras más pequeño sea este valor, pudiera darse esta igualación, pudiera darse estas resonancias. Lo que les decía, aumento de amplitudes. Pues al aumento de amplitudes, pues nos lleva a las fallas, pues, fallas mecánicas. Hasta ahorita, chamacos, ¿alguna pregunta, algún comentario, duda que tengan? No, ¿Todo bien? Todo bien, profe. Ok. Todo bien, profe. Muy bien. Pues, Anótenle ahí, por favor, yo tengo una pregunta, profe. ¿Eh? Tengo una pregunta. A ver, acércate digamos, más al micro porque no te escucho. Bueno, digamos que Sí, un avión pues ya tiene varias formas de construirse, Sí. dependiendo de qué tipo de avión sea. Entonces, en este caso, ya hay pruebas estándares contra vientos. O sea, ya hay una prueba estándar que dice, no, pues para este viento tiene que tener esta resistencia y este tanto. Para este viento tiene que aguantar más y meterle más fuerza a esto. Bueno, en ese sentido, todos los aviones que son diseñados son como los vehículos. ¿Quién eres? Antes que nada, ¿quién eres? Acuérdate que tienes el Benjamín. nombre. Benjamín. Sí, Benjamín, mira, por ejemplo, acuérdate que tanto los aviones como los vehículos todo el tiempo están cambiando. Es decir, tal vez los aviones tardan más en cambiar modelos, pero todos los vehículos, por ejemplo, sí van cambiando cada cierto tiempo. Entonces, sí tienen que hacerse los diseños aerodinámicos completamente nuevos. Cuando ya está algo estandarizado, que ya se está fabricando lo mismo todo el tiempo, pues ya no es necesario hacerle cálculos nuevamente a la aerodinámica del vehículo o del avión. No sé si a eso te refieras. Me refiero a lo que es la turbulencia. En caso de que se supone que cuando se produce una turbulencia es porque hay un cambio de presión o un fuerte viento en dirección opuesta. Sí, te entendí. O sea, las turbulencias, por ejemplo, un día que hay tormenta, por ejemplo. Créeme que cuando se hacen, obviamente, si tú vas a probar un modelo de un avión nuevo, por ejemplo, tú tienes que trabajar con los posibles rangos o valores mayores de frecuencia natural. Es decir, simulando como si estuviera el avión en una tormenta muy fuerte. ¿Sí me entiendes? O sea, no vas a agarrar valores, por ejemplo, en un día soleado cuando no hay ningún problema en el ambiente. ¿Por qué? Porque esos valores son de frecuencia natural, son bajas. No así, por ejemplo, cuando hay tormentas, cuando hay esa turbulencia que haces mención. Es decir, ahí el WN es un valor muy grande. Entonces, por eso es que tú tienes que hacer las pruebas en el modelo matemático y después que fabricar un prototipo a escala y meterlos en túneles de viento. Hasta entonces se aprueban ese tipo de proyectos. ¿Sí me expliqué, Benjamín? Sí, ya. Sí, pero claro, o sea, de entrada, pues, ya ahorita con las herramientas de los equipos computacionales y demás, ya es difícil que lleves a fabricar algo al tanteo. O sea, ya eso ya no es, ya desde el punto de vista de ingeniería ya no es aceptable, vaya.
Tienes que primero diseñarlo, simularlo, someterlo a cargas, someterlos a... Hablo de cargas tanto físicas como como del viento, pues. Entonces, repito, ya ahorita ya es inconcebible, ¿no? De hacer algo de manera al ahí se va o de manera experimental. No, ya tienes que hacer toda una simulación, un diseño, una simulación y ver los resultados que te arroje y en base a esos resultados que te arroje, volver a rediseñar y volver a darla hasta que quede lo más perfecto que se pueda. ¿Vale? Bueno, aquí creo que fenómeno de resonancia, creo que este es un video de... ok, a ver, escúchenlo. Ah, cabrón. A ver, fin de la presentación, descartar. Estoy aquí con el ingeniero de sonido, Jonathan Hargreaves, para averiguar acerca del peligro oculto de la noise. La estructura física tiene una nota particular con la cual resuenan, con la que suenan. ¿Oyeron esa parte? Escuchen. Particular con la cual resuena física. Toda estructura física tiene una nota particular. Toda estructura física tiene una nota particular. ¿Qué te está dando a entender? Que tiene su propia frecuencia. Ustedes en ese instante tienen su propia frecuencia. ¿Por qué? Porque dentro de ustedes está su corazón y ese corazón bombea sangre a través de su organismo. Entonces, tú como persona como tal tienes una frecuencia. Pues, igual, todos los sistemas físicos tienen esta frecuencia. ¿Ok? ¿Sí queda claro eso? Chin, más que aquí. ¿Cómo lo puedo hacer para quitar esto? A ver. Quito este y ya, ok. Con la cual resuenan, con la que suenan. Para la copa de vino es particularmente audible y con tan solo sonarla, la vibración del vidrio sacude el aire, lo que percibimos como sonido. Y todos los objetos tienen estas notas. Claro, algunas son más audibles que otras. Así que hasta la troll tiene su propia nota, una frecuencia en la que resuena. Los científicos calculan dicha frecuencia contando el número de vibraciones por trance. Así que hasta la troll tiene su propia nota, una frecuencia en la que resuena. Los científicos calculan dicha frecuencia contando el número de vibraciones por segundo. Ah, demonios, me equivoqué. Los objetos tienen estas notas. Claro, algunas son más audibles que otras. Así que hasta la troll tiene su propia nota, una frecuencia en la que resuena. Los científicos calculan dicha frecuencia contando el número de vibraciones por segundo. La copa vibra casi 500 veces por segundo. Y esta frecuencia es su falla fatal. Escuchen ese dato. Una copa en sí tiene su frecuencia, fíjense, 497 Hz. Pone 500 Hz. Ese es su valor de omega. ¿Ok? Pongan atención a ese dato. Así que, es importante porque es una nota constante. Sí, es una propiedad física del objeto mismo. ¿Cómo nos ayuda eso a quebrarla? Lo que haremos será darle vuelta al proceso por el cual escuchamos la nota. Así que, en lugar de que la estructura vibre y que oigamos la nota, podemos causar una vibración en el aire que hará que la estructura vibre en sintonía. Si produces exactamente la misma nota con la guitarra que coincida con el vidrio, la copa resonará. Eso significa que si repites la misma nota producida por la copa, puedes hacerla vibrar en simpatía sin siquiera tocarla. Se llama resonancia. Eventualmente la copa vibrará tanto que se hará añicos. Entonces es así de simple. Esto tiene una nota que indica la frecuencia en la que vibra. Si revertimos el proceso, si enviamos la misma vibración de regreso, sí, vibrará en simpatía con esta. Sí, hasta que se agite y se rompa. Así que necesitamos hacer coincidir esto con esto. Exactamente. Hasta que ambos toquen la misma nota. Suena terroríficamente simple, no lo creo. Para producir la nota mortal para el vidrio, entonamos la guitarra con la nota exacta producida por la misma copa.
La cámara lenta muestra la copa temblando como gelatina, hasta que no soporta más la resonancia. Hasta que no soporta más la resonancia. Eso que están viendo ahí, muchachos, es la amplitud. Amplitud de vibración. La cámara lenta muestra la copa temblando como gelatina, hasta que no soporta más la resonancia. Hasta donde sabemos, jamás se ha hecho con una guitarra anteriormente, pero el principio es exactamente el mismo que el de la soprano de ópera de caricatura que rompe el vaso. Ok, chamacos. ¿Alguien me quiere explicar cómo, de qué se trató este experimento? Ah, cabrón. Gracias, hijo. Ay, ay, ay. En lo que lo analizan, vamos a tomarnos un break de 10 minutos, por favor. Tengo que hacer algo. Nos vemos, a ver, déjame ver. Descartar. Regresamos a la reunión. Nos vemos aquí 11:10, chamacos. ¿Sale? Mientras párense por ahí o vayan al baño o contesten el mensaje. Nos vemos aquí a las 11:10, ¿sale? Aguántenme.
Vamos a regresar al tema. Entonces, ¿qué es lo que pudimos visualizar en este video? Es un poquito más claro, ¿no? De otro ejemplo, pues, ¿no? De la resonancia. Y pues viene aquí la persona que está ingeniero de sonido, Jonathan, haciendo este experimento, te dijo, ¿no? Pues todos los sistemas físicos tienen una frecuencia. Entonces, esa omega, en este caso fue la de la copa. Entonces, ¿qué hicieron con la guitarra? Y algunos amplificadores están por ahí. Aumentar el valor de WN, es decir, igualar, pues. Fueron subiendo el valor de WN, o sea, la frecuencia natural del medio, hasta que se iban igualando esos valores. Entonces, como en un momento dado empezó a vibrar poco a poco, luego fue subiendo la amplitud de vibración hasta generarse la fractura. Entonces, si se fijan, pues, la importancia que tiene esta frecuencia, ¿no? Ok, después de haber visto este video y el video del puente de Tacoma, ¿alguien tiene alguna duda sobre la resonancia? Yo, profe, bueno, es un comentario. A ver, ¿quién habla? Gonzalo. Dime, Gonzalo. Bueno, en el último video, cuando la copa, pues, se fracturó, se Sí. podría decir que se fracturó mediante, bueno, es que se iban igualando las frecuencias, pero al irla elevando fue cuando se fracturó, pero esto se podría decir que son mediante ondas de choque, ¿o no? ¿Entraría ahí? Sí, de hecho entra ahí directamente, justamente lo que vimos al final de análisis de fluidos. Acuérdate que, por ejemplo, las ondas de radio, tú cuando prendes por ejemplo, tu estéreo, por ejemplo, la de Radio Sol, que es 103.9, y fíjate, ahí te da una frecuencia, kilohertz de frecuencia, no me acuerdo si son kilos, ¿sí son kilos? No, a ver. Bueno, es 103.9, hablemos de hertz. Entonces, pues, en medio, esas ondas, o el medio por el cual se trasladan, pues, el medio ambiente. Ese tipo de frecuencias o vibraciones, cuando se tienen dentro de tuberías, dentro de un espacio confinado, es cuando se le conoce como ondas de choque. ¿Sí me expliqué? Sí, profe.
Pues por eso, pero solo se le da el término ondas de choque cuando se tiene dentro de tuberías o que está fluyendo un fluido, y entiéndase como fluido como líquido o gas. Entonces, a ese momento se les conoce como ondas de choque. ¿Vale, vale? Gracias, profe. Vale. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, chamacos? Parece que no. Bueno, seguimos. Otra clasificación de las vibraciones es una vibración amortiguada y no amortiguada. ¿Cuáles son ese tipo de vibraciones, chamacos? Pues esto que ustedes ven aquí con este valor, valor de C, es un amortiguador. Un amortiguador. Y esto que está aquí es el medio de cómo amortigua. Que puede ser, esto que ven, este es como azul. Les repito, puede ser un fluido viscoso como el aceite. Puede ser algún tipo de gas. ¿Correcto? Ok. Cuando se tiene un sistema, más que voy a dibujar bien. Tenemos una masa, tenemos un resorte, ahí así. Nosotros lo comprimimos y lo soltamos, empieza a hacer esta vibración, chamacos. Ojo, sí, pero aquí me faltó el valor del amortiguador. Fíjense, con la presencia de este amortiguador, observen, acuérdense que esto es amplitud. Bueno, ya ahorita en las vibraciones mecánicas se conoce como desplazamiento máximo. Esta es la amplitud máxima que se tiene. Entonces, si tú lo estiras y lo sueltas, esto va a empezar a hacer esto. Pero observen, ¿qué va sucediendo con la amplitud, chamacos? Se va volviendo más pequeña. Se va volviendo más y más pequeña. Ok. ¿Qué pasaría si no tuviera amortiguador, chamacos? ¿Cómo sería esta señal? Sería completamente, si no hubiera resistencia, sería la amplitud permanecería, ¿qué cosa? Constante, ¿vale? Entonces dice aquí, si no se pierde o disipa energía por fricción, ¿quién sería el medio de fricción? Pues el medio ambiente. U otro, o por ejemplo, un elemento físico. Entonces la vibración se conoce como vibración no amortiguada. Sin embargo, si se pierde energía, se llama vibración amortiguada. Ya por ahí vamos a verlo más adelante, porque esto es una función exponencial. Una función exponencial. Dice, en muchos sistemas físicos la cantidad de amortiguamiento es tan pequeña que puede ser ignorada en la mayoría de las aplicaciones de ingeniería. Sin embargo, la consideración del amortiguamiento se vuelve extremadamente importante al analizar sistemas vibratorios próximos a la resonancia. Y aguas con esto. La consideración del amortiguamiento se vuelve extremadamente importante al analizar sistemas vibratorios próximos a la resonancia. ¿Cuáles son próximos a la resonancia? Pues lo que les acabo de decir. Estén muy próximos a ese valor. Por eso les decía yo que yo les decía que en el libro aparece pues que técnicamente para evitar la resonancia, debe de ser mayor, ya les había dicho, a la raíz de 2. Ya más adelante vamos a tocar ese tema, pero bueno, ¿vale? Es otra forma de cómo clasificar lo que es la vibración amortiguada y no amortiguada. Ok, dentro de la vibración amortiguada, chamacos, hay 3 tipos.
La vibración, bueno, más bien, un sistema de movimiento sobreamortiguado. ¿Qué significa que esté sobreamortiguado? Que el valor de C es muy grande. ¿Correcto? Y movimiento críticamente amortiguado, es decir, sigue siendo grande, pero es menor a este valor. ¿Cómo les puedo explicar? Y ahí siempre les pongo un ejemplo, ¿no? Imagínense ustedes que traen su coche, ¿no? Un coche, un vehículo. Ustedes saben que si tú vas y aplicas una carga sobre una de las ruedas traseras, es decir, empiezas a empujar el carro hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, y lo sueltas, el vehículo luego va a llegar a su posición de equilibrio. Pero cuando el amortiguador ya está fallando, que ya perdió por ahí detalles de amortiguamiento, el vehículo sigue desplazándose de un lado a otro. O sea, tiene un desplazamiento, pues, un movimiento de vaivén. Inclusive queda como bailando en la carrocería. Ok, a nosotros no nos va a interesar este tipo de estudio, ni tampoco este estudio. El que nos va a interesar es este. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos a fuerzas, muchachos, nosotros necesitamos a fuerza amortiguamiento siempre que tengamos o estemos muy próximos a esta igualación. Si estamos muy alejados de esta igualación, no necesitamos amortiguamiento. No sé si me está dando a entender. Entonces, repito, cuando tengamos este problema de igualación de frecuencias, necesitamos meter amortiguamiento sí o sí. Si estamos muy alejados de la raíz de 2, no necesitamos amortiguamiento. Lo único que vamos a necesitar dentro del sistema vibratorio es una rigidez, K. Ahí por qué luego se preguntan ustedes, bueno, profe, ¿y por qué hay equipos o máquinas que tienen cimentaciones una cimentación completamente rígida, un bloque de concreto? Y ahí donde está el amortiguador, pues no tiene. ¿Por qué? Porque estás alejado del fenómeno de resonancia. Porque van a haber sistemas de amortiguamientos, por ahí les mostré algunas imágenes, que tienen la mezcla de los dos. Es decir, tiene la rigidez y tiene el amortiguador. En este caso, generalmente es el caucho. ¿Cuándo están presentes los dos? Cuando estés próximo a la resonancia. Cuando no, no hay necesario poner amortiguador. ¿Sale? Nomás quédense con ese dato. Y bueno, la vibración lineal y la vibración no lineal. Nosotros, todo aquel que se comporte de manera lineal o muy uniforme, es un tipo de vibración lineal. No lineal es cuando tenemos formas muy indefinidas. Ahí estoy exagerando, pues, pero ¿con cuáles vamos a trabajar nosotros? Ya dijimos que eran discretas y vibraciones lineales. ¿Vale? La determinística y la aleatoria. Yo les decía en la introducción, chamacos, una vibración determinística, por ejemplo, podría ser el periódico, un movimiento periódico. Es decir, ¿qué es el movimiento periódico? Que la función sigue siendo la misma en el tiempo. ¿Sí lo ven? Sigue siendo exactamente la misma. ¿Y qué es una aleatoria? Yo les decía un ejemplo, pues como el viento, como los terremotos, como, por ejemplo, cuando pasa un tráiler muy pesado, pues se siente una vibración, pero se va atenuando, se va amortiguando.
pero no por el efecto del amortiguador, sino por el valor de K, de la rigidez. Pues un ejemplo del viento, por ejemplo, es esto, ¿no? De que puede haber amplitudes mínimas, puede haber amplitudes máximas, y es aleatorio, pues. ¿Con cuál vamos a trabajar nosotros? Con vibraciones determinísticas, ¿vale? Bueno, ahí les puse una tarea, dice procedimiento del... Ah, se me había olvidado. Como tarea van a investigarme otro ejemplo de resonancia. Ya vimos el puente Tacoma, ya vimos el ejemplo de la copa. Busquen, por favor, otro ejemplo de resonancia. Anótenle, por favor. Otro ejemplo de resonancia y el que aparece aquí, muchachos. Creo que no les puse el monito ese que están acostumbrados ustedes. Procedimiento del análisis de la vibración, que es el tema 1.6 del RAO. Y ahí les dice cómo les sugiere cómo iniciar un análisis que tiene que ver con problemas de vibración. ¿Vale? Profe, Hey. ¿va a ser un resumen de ese tema? En realidad no es mucho. Más bien me gustaría pues sí, que lo entendieras con tus propias palabras y lo transcribieras tal cual tú lo entiendes. Porque ese procedimiento es de suma importancia para resolver ejercicios de vibraciones. ¿Se acuerdan que en fluidos también en cada libro aparece esa metodología? Bueno, en el caso del libro del RAO, también tiene su propia metodología en la solución de problemas, por eso es que se los estoy pidiendo. Sale. Profe, Vamos a ver, ¿qué pasó? ¿Todo bien? ¿El ejemplo de resonancia tiene que ser, por ejemplo, descrito en la libreta o cómo? Sí, descrito en tu libreta. Revisé en la red, en la web. De hecho, te dice en la web. Estuve viendo un video, por ejemplo, no sé, a ver, permítame. ¿Qué traes ahí, Matías? No. Aldo. Está viendo pendejadas, ¿no? Haciendo tarea, la acabo de postar. Ya regresé. Es que le digo que tengo un niño más que es muy travieso. Sí, busquen otro ejemplo de fenómeno de resonancia. Por ahí busquen unas calderas también que tuvieron esa problemática y estallaron dentro de una planta y hubo muchos muertos. Por ahí anda otro ejemplo de un avión de combate también es otro ejemplo. Hay muchos ejemplos de este fenómeno de resonancia, sobre todo pues ya equipos viejos, ¿no? ¿Vale? Ok, vamos a regresar al tema. Dice, modelo matemático de una motocicleta, problema. Dice, la figura muestra una motocicleta con un motociclista. Desarrolle una secuencia de 3 modelos matemáticos, es decir, 3 grados de libertad del sistema, para investigar la vibración en la dirección vertical, es decir, un desplazamiento vertical. ¿Ok? Dice, para ello considere la elasticidad de las llantas y el amortiguamiento de los amortiguadores en dirección vertical, las masas de las ruedas y la elasticidad, amortiguamiento y masa del motociclista. Bien. Es decir, me está pidiendo un modelo matemático de 3 grados de libertad. Acuérdense lo que habíamos dicho en las diapositivas anteriores. En realidad, un sistema de este tipo tiene una infinitud de grados de libertad. En este caso, únicamente me está pidiendo 3. Y va a decir alguien, bueno, profe, aquí tenemos uno. Tenemos la elasticidad, la rigidez. Es sinónimo de elasticidad, muchachos. Para que también tomen nota.
Tenemos la rigidez aquí de lo que es el rin y el amortiguamiento. Ah, cabrón, no es cierto, si no es. ¿Y el amortiguamiento de quién? Del caucho. Más bien, aquí estoy mal. Esta rigidez que ven aquí ustedes del neumático es de los alambres de acero que tienen los neumáticos. Pues ustedes ya lo van a ver. De hecho, los carros, por ejemplo, cuando ya están muy desgastados, ya se empiezan a salir esos alambres. Eso le da la rigidez a ese neumático. Y este de aquí, este C, pues es el amortiguamiento de quién? Del caucho. ¿Correcto? Ahora, aquí tenemos la rigidez del amortiguamiento. Perdón, aquí es aquí es el valor de C, perdón, un amortiguador. El amortiguamiento. ¿Quién te da la rigidez? Del rin. Entonces ya llevamos dos modelos matemáticos ahí, muchachos. Es decir, si nosotros lo convertimos a esta forma, el primer modelo es la masa de la llanta, o de la rueda, pues. C de la rueda y la rigidez de la rueda, es decir, repito, este es de los alambres. C es del coeficiente de amortiguamiento del caucho. Otro modelo, es un sistema de un grado de libertad, aquí tenemos un desplazamiento. ¿De quién sería, chamacos? La rueda, aquí sería el valor de la rigidez del amortiguamiento y el valor de C del amortiguamiento, es decir, aquí. ¿Correcto? Ahora, ¿dónde más se tiene otro sistema de amortiguamiento, muchachos? Ojo, esto nada más en esta zona de aquí, ¿eh? Hay que ver la parte de atrás. Pero alguien pudiera decir, bueno, ¿cómo se llama? La silla o el sillón donde se sienta el motociclista, también hay un sistema de un grado de libertad. ¿Por qué? Porque el desplazamiento únicamente es hacia arriba y hacia abajo. Es la esponja, pues vaya. ¿Vale? ¿Dónde más pudiéramos tener otro sistema de un grado de libertad? Por ejemplo, el mismo, en el cuello, por ejemplo, aquí se me ocurre en el cuello. Por ejemplo, cuando vas en carretera y pisas un bache, aquí en tu cuello hay un desplazamiento vertical, amortiguas. ¿Dónde más? Pues en codos. ¿Dónde más? En muslos. O sea, es lo que les decía, dice aquí, dice el autor, en realidad los sistemas de amortiguamiento de un sistema como tal son infinitos.
Son muchísimos alguien pudiera decir hasta los mismos zapatos. No es lo mismo que lleves tenis a que lleves no sé, algún zapato rígido u ortopédico, qué sé yo. O sea que de modelos de grados de libertad podemos tener bastantes. ¿Sale? Por ejemplo, ahí. Un ejemplo de un modelo, un grado de libertad, es la masa equivalente. ¿Qué es la masa equivalente, muchachos? La masa equivalente es la masa tanto de la motocicleta en sí como el motociclista. Y dentro de todo este sistema tenemos una K equivalente, que es una rigidez equivalente, y un amortiguamiento equivalente. Ese es el modelo matemático más generalizado que se puede tener. Ahora, si nos piden un sistema con 2 grados de libertad, aquí tenemos lo que es la masa en este caso del vehículo o del motociclista, de la moto, perdón, más la masa del motociclista. Pues tenemos la llanta delantera y llanta trasera, la rigidez, o sea, esto de aquí, del amortiguamiento delantero y rigidez y amortiguamiento de la parte trasera, ¿correcto? Y lo que está aquí abajo, pues de que estas líneas significan que hay el suelo es esto que está aquí. Que inclusive yo me atrevería a poner todavía un valor de C. ¿De quién? Pues del caucho, porque también absorbe cierta energía. ¿Me entienden? Por eso yo lo pondría. Pero como, a lo mejor como es un valor muy, muy pequeño, un valor de C muy pequeño, por eso lo está despreciando aquí, en el ejemplo del libro. ¿Vale? Este es un ejemplo de un sistema de 2 grados de libertad. Pero como me está pidiendo 3, fíjense, como está pidiendo 3, ahora ok, como está pidiendo 3, separa la masa de la motocicleta con la masa del motociclista como un todo. Entonces, esta persona tiene cierta rigidez y cierto amortiguamiento. Profe, ¿y quién sería la rigidez? Pues los huesos. Y profe, ¿y quién sería el amortiguador en nuestro sistema? La serie de músculos. Músculos, tendones. Por ejemplo, tú cuando saltas, cuando brincas, o cuando vas a bajar de algo, ¿quién te da la rigidez? El hueso. ¿Quién te da ese amortiguamiento? Por ejemplo, los muslos. O no sé cómo se llaman los de acá, los chamorros, pues. Pues este es otro ejemplo de un sistema de 3 grados de libertad. No sé si me estoy dando a entender. ¿Por qué son 3 grados de libertad? Porque son en función de quién depende todo esto, muchachos. Pues en función nada más de quién. De X. Y X es una coordenada independiente. ¿Me entienden? Entonces X es una coordenada independiente, por eso son 3 grados de libertad. ¿Le vale? Aguántame, déjame terminar para acabar pronto, ¿sale? Aguántame. Entonces, ¿cómo lo puedo transformar para que ya no aparezca así? Porque dijeras, aquí hay una, aquí hay 2, aquí hay 3, acá hay 4. No, por eso aparece la equivalencia que vimos acá. ¿Dónde vimos? ¿Dónde? Ah, sí, aquí. Lo que era la equivalencia. Entonces, si te fijas, este de aquí es 2 veces la rigidez del neumático. ¿Por qué? Porque aquí tenemos 2, ¿no? Abajo, hacia abajo. Este de aquí.
Y tenemos dos masas de ¿quién? De las llantas. Tenemos dos rigideces del amortiguador, dos amortiguadores, este de aquí, dos amortiguadores, y dos rigideces, así como dos amortiguadores, y la masa del vehículo más la masa del motociclista. Profe, que no es lo mismo. Es decir, no es lo mismo este amortiguador que este, tienes toda la razón. En realidad, yo me quedaría mejor con este modelo matemático que estamos viendo acá. ¿Por qué? Porque aquí son valores completamente distintos. Y es obvio, ¿no? ¿Dónde se necesita que se absorba mayor cantidad de vibración? Pues en la parte delantera, es decir, el valor de C va a ser mucho mayor en la parte delantera que en la parte trasera. Entonces, aquí no pudiera yo decir dos Cs, pero bueno, aquí está suponiendo que hay dos, que es de la misma amortiguador, pues. Ahora sí, ¿quién preguntaba? Yo, profe, ¿Qué pasó? no entendí muy bien eso, ¿por qué X? ¿Por qué? ¿Por qué poner coordenada X? X. Ajá, sí. Oh, es que acuérdate que es desplazamiento. Tú pudieras poner X, pudieras poner, acuérdate que acuérdate cuando tienes un sistema masa resorte, en este caso desplazamiento X, lo que pasa es que las ecuaciones bien pudiera haber puesto Y porque va hacia abajo, pero acuérdate que X de T está en función pues de algo, ¿no? Y ya en función de esta ecuación de posición ya vas a poder sacar la ecuación de velocidad, que no es otra cosa más que no es otra cosa más que la segunda derivada de la ecuación de posición con respecto al tiempo. Con eso tienes aceleración, perdón. Y la derivada de la ecuación de posición con respecto al tiempo, tienes velocidad. Pero, repito, este es porque en el plano cartesiano es Y, X, pero pues, no, o sea, en realidad puedes poner X, puedes poner Y, puedes poner, pues estamos acostumbrados así, pero bien, repito, puedes poner en este caso Y. Pero creo que ahí en el libro sigue apareciendo X, a pesar de que estamos en la dirección Y, por eso que te acabo de decir, porque la ecuación de desplazamiento, que también lo pudieras poner, en vez de poner X, pudieras decir, ok, Y de T. Y si yo quiero la velocidad, pues derivo Y en función del tiempo. Si quiero aceleración, pues hago la segunda derivada de la ecuación de posición con respecto al tiempo, o simplemente hago la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Sí me explico? ¿Sí era tu pregunta esa? Sí, más o menos era eso. Sí, aparte, acuérdate pues que para poder nosotros describir los grados de libertad, tengo que saber el número de coordenadas independientes. En este caso, ¿cuántas coordenadas independientes para un sistema masa resorte? En este caso, por ejemplo, aquí más ocupábamos 1. Aquí ocupábamos 2. Y aquí ocupábamos 3. Por eso es que para eso se utilizan pues los sistemas de grados de libertad, muchachos, para poder descomponer un ejemplo de este motociclista y motocicleta en varios grados de libertad. Y tú pudieras seguir aumentando los grados de libertad. Por ejemplo, pudieras meter aquí en codos, aquí en cuello, codos, aquí en lo que son esto de aquí en el asiento. O sea, pudiéramos pasar de 3 hasta 6, 7, 8, un sistema de 8 grados de libertad. Pero, repito, eso es hacer más complejo la problemática. Nosotros vamos a trabajar con un sistema de un grado de libertad. Es decir, una masa equivalente, que equivale a la masa de la persona y del vehículo, más la rigidez
equivalente. Esa rigidez equivalente, repito, es de los neumáticos, de los amortiguadores, de aquí de la persona, y este es equivalente, pues igual, de los músculos de la persona, aquí todo esto, el amortiguamiento del amortiguador, de los amortiguadores y de los neumáticos. ¿Sale, vale? Por ahí otro ejemplo, miren. Vamos a ver este último ya rápido para irnos. El problema martillo de forja, ese martillo de forja, se fijan, son 4 pistones. El puntero, color rojo. Acá tenemos una serie de pistones. Te fijas aquí, esta carga lo que hace es subir y bajar. Es un troquel, pues vaya. Y aquí tenemos lo que le conocen como el yonque. Ese yonque tiene es como una especie de molde. Tiene la forma que tú quieres que se obtenga con esa carga, ¿no? Eso lo podemos, en un croquis, lo podemos dibujar de esa manera, ¿no? Inclusive aquí se puede apreciar la segmentación, miren. Yo les decía, esto es muy particular, pues, en las empresas, ¿no? ¿Por qué? Porque al momento de que baja este mazo al yonque, o sea, golpetear, pues, para dar la forma, se transmite aquí la vibración. Yo les había dicho que eso era un A0, seno de la frecuencia angular, por un tiempo determinado. Entonces, dentro de este sistema también hay una almohadilla, que también su función es disminuir al máximo lo que es la vibración. Y bloque de cimentación, pues es el concreto que ustedes ven aquí, y el suelo. No sé qué decía el problema, imagino yo que decía ahí que no sé cuántos grados de libertad. Lo que son 2. Ok. Entonces, te dice ahí el ejercicio, desarrolla un modelo matemático con un sistema de 2 grados de libertad. Entonces, lo más sencillo, lo más que se pudiera tener es un ejemplo así, ¿no? Un sistema de 1 grado de libertad. Que involucre ya el yonque, involucres el bloque de cimentación como un todo, involucres un amortiguamiento equivalente, en este caso la del suelo, la rigidez del suelo. Ah, no, están haciéndolo por partes, ¿verdad? Amortiguamiento del suelo y rigidez del suelo. Y encima de eso tenemos lo que es el yonque y el bloque de cimentación. Ok, ya entendí. Y aparte sería el de la almohadilla, es decir, ya lo separa. Bloque de cimentación, amortiguamiento del suelo, rigidez del suelo, pero ya sería un sistema de 2 grados de libertad. ¿Por qué? Porque ya está involucrando a esta almohadilla elástica, es decir, el amortiguamiento de esa almohadilla elástica y la rigidez de esa almohadilla elástica. Entonces, este es un sistema de 2 grados de libertad. Profe, podemos agregar un tercero. A ver, sería ahí 1, 2, ¿no? En este caso, además serían 2 grados de libertad, ¿o dónde más pueden agregar otra, muchachos? Tenemos ahí lo que es el mazo. Ese mazo golpea. La rigidez de cimentación, ¿no sería? Mande. La rigidez del bloque de cimentación no tiene. Sí, pues aquí está, mira. Aquí ves el bloque de cimentación. Bloque de cimentación. Aquí está su rigidez y su amortiguamiento. ¿Sabes dónde pudiera haber otro, muchachos? En dado caso de que, miren, de puntero. Muchas de las veces, esta cimentación, este bloque de cimentado, muchachos, este bloque de concreto, muchas de las veces está soportado por otros amortiguadores, otros valores de K. Inclusive nosotros lo podemos ver así, miren. Ah, qué bueno. Aquí así. Y sobre este bloque ya está la máquina o equipo o lo que sea. Vamos a poner el equipo. Inclusive
hay veces que ustedes ni cuenta se van a dar. ¿Por qué no se van a dar? Porque está a nivel del piso. Pues aquí van a ver, alcanzar a ver que hay una pequeña, un espaciamiento entre este bloque de concreto y aquí. Sean observadores, muchachos, un día que vayan a alguna planta, observen cómo están cimentados los ¿cómo se llama? Los equipos. Sobre todo, hay equipos que son generan mucha vibración, como este que les estoy mostrando aquí, que es el de un troquel. Pero vean aquí, hay veces que estás parado tú aquí y ni cuenta te das que está montado sobre una cimentación. ¿Por qué? Porque está a nivel de piso, pero dentro de este nivel de piso hay un socavón. Entonces, generalmente está así. Hay otros que no, hay otros que en el nivel del piso están esos bloques de concreto. Y sobre, como están viendo aquí, justamente, como este ejemplo que está aquí. Y sobre este bloque de concreto, ya está el equipo o máquina o lo que vayas a aislar o suprimir su vibración. ¿Me expliqué, chamacos? Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces, son 10 a las 12. Yo creo que aquí le vamos a dejar, chamacos, el día de hoy, pues, hablamos sobre lo que era la clasificación de las vibraciones, cómo identificar un sistema de 1 grado de libertad, de 2 grados de libertad. Vimos que estaba en función del número de coordenadas independientes. Ya sabemos que hay discretos y continuos. Hay vibraciones libres, vibraciones amortiguadas. Hay determinísticas, indeterminísticas, hay lineales, no lineales, etcétera, etcétera. Entonces, pues estuvimos viendo todos esos detalles que abarca pues el tema inicial de esta materia de vibraciones mecánicas. Hablamos también sobre lo que era pues la resonancia, ¿no? De que debemos nosotros como ingenieros evitar lo más que se pueda tener ese fenómeno. ¿Por qué? Porque el tenerlo nosotros nos va a provocar un aumento de amplitudes, y ese aumento de amplitudes provoca fallas en los equipos o máquinas. ¿Vale, chamacos? A ver, dice ahí Gonzalo, dice Jorge Sáenz constante, no sé a qué se refería, pero bueno, ok. Profe, en el último modelo se podría decir que solo tomaríamos la última contracción, último modelo, solo cuando tenemos un sistema estático soportando. Exactamente, de hecho sí, así como lo acabas de decir, Gonzalo, únicamente podría tener dos, pues, un modelo de 2 grados de libertad. Pero, repito, ambos, tanto de 1 como 2 grados de libertad, en este caso lo más fácil sería uno de un grado de libertad. ¿Por qué? Porque ya tendrías que meter las dos masas, los dos valores de amortiguamiento y las dos valores de rigidez. Ya un caso real, pues. Pero te digo, vamos adelante, vamos a ir haciendo ejercicios para que lo vayan entendiendo mejor. ¿Sale? Dice, profe, ¿cuál será el orden del portafolio de evidencias? El orden, por ahí ya les mandé material enviado. Hasta tal cual está mencionado aquí, grados de libertad, clasificación de las vibraciones, movimiento armónico simple y series de Fourier. Así tal cual aquí aparece se los puse en el Classroom, ¿no? Déjame ver. Les sigo compartiendo aquí está, miren, 1, 2, 3, 4. Aquí donde dice clasificación de la vibración, si se fijaron, lo metí pues parte de eso aquí, miren. Esto. Pero bueno. Nada más que yo aquí ya no les puse tareas. Esas tareas se las voy a ir diciendo de manera, se los voy a ir poniendo ahí como tal, porque ya no se los puse como estaban acostumbrados, ¿no? Y ya las tareas las pueden poner enseguida del tema. Por ejemplo, si ya ahorita les pedí de resonancia, aquí miren resonancia. Después de este video pueden poner aquí. Aquí es donde ya van a poner el ejemplo en la tarea que les puse. El ejemplo.
resonancia, que es una descripción, ¿no? Con su bibliografía, etcétera. Por ejemplo, aquí les pedí, no sé, por ahí les pedí otra tarea que era, sí, la metodología de, ¿dónde está? Aquí está, miren, tarea procedimiento para análisis de vibraciones. Entonces aquí la van a poner dentro de su portafolio. Metodología. ¿Sí me estoy dando a entender, chavacos? Pues bueno, ¿quién me preguntó? ¿Está Vero? Ok. No, bueno, dice ahí que... O sea que enseguida del tema ponemos la tarea, profe. Ajá, exactamente, ahí donde les dejé la actividad, ahí inmediatamente. ¿Sale? Bueno, si ya no hay más que preguntar, comentar, chamacos, pues de mi parte el día de hoy sería todo. Nos vemos en la siguiente clase. Vamos a hablar ya sobre movimiento armónico simple, antes de pasar a las series de Fourier. ¿Estamos? Igual si hay alguien que tenga alguna duda, se puede quedar hasta el final de la clase y lo comentamos. Y si no, pues nos estamos viendo en la siguiente clase, ya se pueden desconectar, chamacos. Gusto saludarlos. Buen día para todos y buen inicio de semana. Sale, profe, hasta luego. Gracias. Órale, nos vemos, chamacos, pórtense mal. Sí, profe, ya está. Igual, les comento, si ahorita quedaron dudas, denle un repaso y ya en la siguiente clase, sin problema lo retomamos. No, yo no tengo problema. Lo importante aquí es que ustedes hayan entendido. ¿Vale? Sale, chicos, chicas, nos vemos ahí, María del Pilar, José Luis, Axel, Elena, Verónica, Jessica, nos vemos. Sale, Omar, nos vemos. Sale, Pablito, cuídate. Profe, ¿Qué pasa? a mí me quedó duda sobre el puente. ¿Cómo fue que se rompió? Porque, si viste, bueno, les comentaba yo que todos los objetos físicos tienen una frecuencia. Todos, absolutamente todos. Esa frecuencia, en ese sentido, el puente como tal también tiene su propia frecuencia. Va a decir, chinga, ¿y por qué, profe? Porque no olvides que nosotros estamos en desplazamiento. Hablo de la Tierra, de la vibración y demás. Estamos sometidos a un desplazamiento, una aceleración, una velocidad. Entonces, ese omega, esa frecuencia del puente, se igualó a la frecuencia natural del viento. Entonces, vibraron a los mismos hertz, pues. Entonces, por eso es que conforme se iban igualando, la amplitud se fue haciendo mayor, hasta que se igualaron por completo, que es cuando se presenta, pues, las amplitudes mayores de resonancia, y es cuando el puente se ve así, cómo se desplaza de un punto 1 a un punto A a un punto B, y provoca, pues, la falla, ¿no? La fractura del concreto y toda la parte rígida del puente, que eran los elementos metálicos. ¿Sí me explico, Daniel? Sí, profe. Igual, te digo, por ahí hay más videos del puente de Tacoma. Ahorita que tengas, si tienes tiempo libre o un rato libre, investígalo. Ya si quieres nos comentas mejor, más detalles en la siguiente clase. O que quedes satisfecho, pues. Ok, profe, gracias. Inclusive por ahí vas a ver que hay otro concepto que no se lo atribuyen al fenómeno de resonancia, pero yo ya lo estuve estudiando y lo estuve averiguando, y sí es un fenómeno de resonancia. A ver si lo logras encontrar. Ok, profe, gracias. Órale, pórtate mal. Sale, profe. Dale. Profe. ¿Qué pasó, Gibran? Buenas tardes. Disculpe, tengo una preguntota. Con la tarea que dejamos de investigar el ejemplo de resonancia, tenemos que describir obligatoriamente lo que es como un problema o un accidente que haya ocurrido en el cual se le atribuye, como por ejemplo el de las calderas que nos mencionó.
Así nada más es una problemática, un accidente que se haya presentado por la presencia de resonancia. No tanto como ejercicio, sino una problemática. O un accidente, pues. O va que va, profe. Muchas gracias. Dale, Gibran. Nos vemos por otro tema también tú. Igual, profe, que pase buena tarde. Sales, nos vemos. Los que están... ¿Qué pasó, Axel? Dime. Tengo una duda conforme el ejemplo que dio del motociclista. Simón, dime. En los diagramas marcaban que era conforme a X, que es el desplazamiento, prácticamente, pero según el problema decía que el movimiento, la vibración, iba a ser en el eje Y, ¿no? Iba a ser verticalmente. Sí, es lo que te digo, que no sé quién me preguntaba de esa parte, ¿no? De que por qué tomo el valor de X y por qué tomo el valor de Y. A final de cuentas, dice aquí que hay un desplazamiento vertical, ¿no? Está. La vibración en la dirección vertical. Entiéndase como dirección vertical esta de aquí. Ajá, te repito, aquí tú lo puedes considerar, pues, en función de X, tú puedes, acuérdate tú que tu eje de coordenadas, X, Y, Z, tú los puedes desplazar, los puedes mover. Y en este caso, a modo de ejemplo, yo les puse X, pero pues como les decía, en vez de X, yo le puedo poner Y. Opciones de puntero, color de lápiz, aquí le ponemos rojo. Y aquí le puedo poner yo que sea en función de Y. ¿Por qué? Porque acuérdate pues que para poder yo tener una ecuación de desplazamiento, yo aquí tendría que poner Y en función de T. Y toda la ecuación característica de este desplazamiento. Entonces voy a estar de manera indistinta, voy a estar manejando pues tanto Y como X. ¿Sale, Axel? Pero es puramente designación. O sea, no influye mucho que si es X, que si es Y. ¿Sale, Axel? Bueno, sí, profe, gracias. Pero igual voy a seguir tratando de usar si están acostumbrados pues que en la dirección hacia abajo, hacia arriba, Y, pues manejo Y, no hay bronca. ¿Vale? No, sí, ya. Gracias, profe. Vale, pórtate mal.